¿Qué tal? Mi nombre es Raúl Flores Sánchez y quisiera compartirles algo acerca de la palabra de Dios que viene en Mateo 6, el versículo 14 y el versículo 15, en donde dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto quisiera hablarles acerca un poco del perdón, porque tiene alguna relevancia importante, ¿no? Es muy fácil perdonar situaciones muy simples, pero ¿qué pasa cuando realmente necesitas perdonar quizá a un asesino de tus hijos? O al traidor que delató a tu familia para que fueran asesinados. O simplemente el que renegó de su fe y echó de cabeza a toda la iglesia que era perseguida. Quizá nosotros en nuestro contexto urbano en el 2021, 2020, 2021, no tenemos una persecución en México. Sin embargo, en algunos países musulmanes o en algunos países donde los cristianos son perseguidos, en China o en Corea del Norte, hay una persecución real en donde una persona puede traicionar a toda una congregación delatando a los que ahí están, o simplemente eh, echándolo de cabeza a alguien diciendo él es cristiano, y lo despiden de su trabajo y tachan a su familia como traidora de la patria incluso, y en el mejor de los casos, ¿no? Porque en el peor de los casos los meten a la cárcel o los matan, a ellos y a toda su familia. Entonces, esta situación no crean que es nueva, es algo que es algo que viene desde la historia de la iglesia. Les voy a compartir algo acerca de una fecha en específico. No sé si sepan realmente qué se celebra el 16 de septiembre. ¿Qué se celebra el 16 de septiembre? El día de la Independencia de México. Muy bien, el Día de la Independencia de México, pero el Día de la Independencia de México generalmente lo conocemos como el día donde el Miguel Hidalgo dio el grito de independencia con el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal si les pongo una imagen como esta? Es el día de San Cipriano. El día de San Cipriano se conoce como el 16 de septiembre. Pero ¿quién fue este señor? ¿Quién fue San Cipriano o quién fue Cipriano? Cipriano fue el obispo de Cartago. ¿Y eso qué, no? Es San Cipriano, el obispo de Cartago, no me dice nada. Cartago es una ciudad que está en esta parte del mundo. Ven dónde está Italia, ven dónde está Roma, el mar Mediterráneo, y ahí aparece Cartago señalado en el mapa, ¿no? Es algo que nosotros nos queda muy lejos, pero en ese momento la iglesia antigua, donde eran las personas, pues eran los padres de la iglesia, ya habían muerto los apóstoles, y los padres de la iglesia se encargaban de conducir a la iglesia. Y esta persona que es San Cipriano era el obispo de Cartago. Era un obispo que en medio del año 249 después de Cristo se vio envuelto en una persecución por el emperador Decio, que fue el que decretó, digamos, que empezaran a perseguir a los cristianos, pues para matarlos, ¿no? El Papa San Fabián fue martirizado en este tiempo, y al final de cuentas San Cipriano lo que hace es huir de la persecución. Fue muy criticado porque se salió de Cartago y se fue a esconder durante 15 meses
en otras ciudades, en otros lugares, para evitar que fuera atrapado y martirizado como San Fabián. Y en este sentido fue muy criticado. Sin embargo, cuando él regresa después de estos meses, empieza a ser otra vez reconocido, y hay una situación de que mucha gente apostató, ¿no?, de la fe. Al empezar la persecución del emperador Decio, lo que hicieron fue empezar a buscar quiénes eran los cristianos, dónde estaban, etcétera. Y mucha gente empezó a ver como que delatar a los cristianos donde estaban. Entonces estas personas hicieron esta persecución, y después de la persecución se restaura, digamos, que la iglesia en Cartago, y empiezan a salir las personas que en su momento renegaron de su fe. En cierto sentido esto es negativo, pero retomamos nuestro versículo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a nosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo quisiera decirles que a lo mejor podrían Cipriano y la gente que empezó a ver a todos los que estaban restaurándose por los pecados de haber delatado a sus hermanos, podrían haber dicho: bueno, pues es que la palabra de Dios, Pablo dice en Romanos 12, 20 y 21, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La idea de este versículo es también que nosotros demos de bendición, ¿no? En Lucas también dice: bendecid a quien nos maldicen y orad por quien nos calumnian. Al final de cuentas dice que el quien te hiere en la mejilla, le presentes también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues ni la túnica. En Lucas 6, 28 y 29. Esta situación hace el perdón difícil, pero no es algo que nos diga la palabra que no debemos hacer. Todos debemos de perdonar, por muy difícil que sea. Había una persona en este tiempo también de los padres de la iglesia que se llama Novaciano. Esta persona era un sacerdote reconocido también ahí en Cartago, y él en la persecución fue conocido como una persona que se apartó de la fe en ese momento. Y entonces las personas lo juzgaron muy duramente, y le dijeron: bueno, pues es que tú ya no eres reconocido por la iglesia. ¿Por qué? Porque tú renegaste de tu fe cuando te empezaron a perseguir. Entonces él envió algunas cartas a Cipriano precisamente, y las cartas se refieren al asunto de estas personas, ¿no? Es el reclamo de los mártires de Cartago, que querían ser reinstalados pero sin penitencia. Lo que pasa es que muchas veces empezaron a ver que las personas que eran reintegradas a la iglesia tenían que cumplir una penitencia, o estaban puestas a prueba, o porque no confiaban ya en ellos. Ya eran otras situación de que cómo puedo confiar en ti si tú nos traicionaste. Y en este sentido había algunas personas que eran oponentes de Cipriano, que empezaban a decir que Cipriano había huido, y que de igual forma ya no podía tomar su rol como obispo de Cartago, porque él había huido de la persecución de Decio. Entonces Cipriano mismo es el que los excomulga a estas personas, y les dice: ¿saben qué? Ustedes no están bien. Cipriano era muy respetado y es reconocido porque él defiende el bautismo.
muchas personas querían volverse a bautizar porque a raíz de esta situación de restauración querían que tuvieran otra oportunidad de restauración. Pero la palabra de Dios dice un Señor, una fe, un bautismo. En Efesios 4 menciona esto, ¿no? Al final de cuentas, el Espíritu Santo es el que nos redarguye, pero el sacrificio de Jesucristo fue único y suficiente. Él es más que suficiente para salvarnos, para redarguirnos y para restaurarnos de todo mal. Y la persona que vuelve es una persona que está respaldada por Jesús. Y Jesús mismo dijo, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, Él mismo dice esto, y Jesús es el sacrificio y es el que nos limpia de todo pecado. Su sangre es suficiente para restaurarnos, no necesitamos un segundo bautismo. Y entonces Cipriano conocía esto y lo fundamentó, y es reconocido como tal. Al final de cuentas, estábamos hablando de la fecha de San Cipriano. Estábamos hablando de un 16 de septiembre, ¿no? ¿Por qué? Porque no es el festejo del cristiano en el mundo, sino es el festejo del cristiano en el mundo, el día 16 de septiembre. El día de San Cipriano, el obispo de Cartago, quien murió también en Cartago por su iglesia. A él lo degollaron. En realidad hubo otro emperador que se llama Publio Licino Valeriano. Él publicó que los cristianos tenían que seguir la fe romana, o si no tenían que morir. Entonces él, como obispo de Cartago, era obligado a adorar a los dioses romanos, y simplemente Cipriano se negó. Él no apostató, sino él dijo: yo definitivamente prefiero la muerte a adorar a ídolos romanos. Y fue detenido el 13 de septiembre y fue asesinado, le cortaron la cabeza el día 14 de septiembre del año 258. Entonces, el festejo de Cipriano de Cartago es el 15 de septiembre. Y nosotros tenemos que retomar este ejemplo de Cipriano y no renegar nunca de nuestra fe, y tomar este ejemplo de Cipriano y decir, pues es que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Y también tomar las palabras de Lucas, ¿no? Que dice: bendice a quien nos maldice y orad por quien nos calumnia. Al final de cuentas, nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios, el amor de Jesús. Y si nosotros fuimos bautizados ya en el Espíritu Santo, o bautizados en Cristo Jesús, que nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces nosotros tenemos que tener esa confesión de fe y hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y Él nos mandó a perdonar, y Él nos mandó a que ese bautismo fuera más que suficiente, y a que demos pie a que una persona pueda ser restaurada en el nombre de Jesús. Bueno, les agradezco mucho su tiempo y que Dios los bendiga.